Siéntense por favor. Bueno, vamos a entrar en este tema de hoy. La hermenéutica. La hermenéutica, hermanos, todos como iglesia deben saber acerca de la hermenéutica. No es solo para servidores ni es solo para predicadores de púlpito. La hermenéutica es necesaria incluso para su propia vida espiritual, allá en su casa solo leyendo la Biblia. Entonces, ¿qué es la hermenéutica? Porque suena como extraño. La hermenéutica sencillamente es la ciencia de la interpretación aplicada a los libros. Cualquier libro que usted lea debe tener una hermenéutica, una interpretación, pero en este caso vamos a hacerlo en los libros de la Biblia, los escritos y los documentos bíblicos. Y solo se puede hacer de manera correcta cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Para todo traté de ponerle una base bíblica a esto para que sea fundamentado en la palabra del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21, en la traducción bíblica Corona de Jerusalén, el primer versículo, el 20 dice: pero ante todo, tened presente que ninguna profecía de la Escritura, note esa palabra, puede hermenéutica, interpretarse por cuenta propia. O sea, no es que a mí me pareció o yo lo entendí así. No se interpreta, ningún texto de la Biblia se interpreta porque me pareció. Por interpretación propia, no. El versículo siguiente en la traducción lenguaje actual dice: ninguna profecía o ningún profeta, habló por su propia cuenta. Al contrario, todos ellos hablaron de parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo. Dicho de otra forma, el texto bíblico, para darle una correcta interpretación, debe haber una buena dirección del Espíritu Santo. Alguien decía, y eso lo vamos a dar al final por allá cuando hablemos del PDC, que cuando Moisés subió al monte, subió vacío, pero cuando bajó del monte, bajó con tremendo sermón en la mano. Entonces, cuando uno aprende a buscar la fuente, Dios le da a uno la revelación de las cosas. Punto número 1: ¿por qué es importante tener una buena hermenéutica o interpretación del texto sagrado? Eso es una pregunta. ¿Por qué es importante? Entonces algunos pueden decir, para dar una mejor predicación, para dar una mejor enseñanza. Vamos a mirar qué es lo que la Biblia responde sobre esto. ¿Por qué es importante? Hagámonos la pregunta. Tener una buena interpretación del texto. Primero que todo, esto nos ayudará a nosotros a no caer en condenación y a no condenar nuestros oyentes. No sé si para usted eso es importante ya, porque hay cristianos que con su enseñanza se condenan ellos, pero que fuera así solamente condenan a todo el mundo porque instruyen y dan una estructura mal sobre los creyentes. ¿Qué dice la Biblia? Primera Timoteo 4:16. Mire lo que dice: Timoteo, que es un ministro, un pastor, compórtate como es debido. Y mira esta observación: y ten cuidado de lo que enseñas. Mira esa observación tan fuerte: tenga cuidado de lo que enseñas. Por eso la Biblia dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque recibiréis mayor condenación. Ten cuidado de lo que enseñas, sigue haciendo esto. Y mire cuando se enseña, que la parte B del versículo, porque estamos hablando primera de Timoteo 4:16, y él de entradita tiene una parte A y una parte B. ¿Cuál es la parte A? Compórtate como es debido, esa es la parte A.
Pero nosotros no estamos hablando ahora de testimonio ni de comportamiento, estamos hablando de hermenéutica. Por eso utilizo la parte B del versículo, que es: ten cuidado de lo que enseñas. Y cuando dice: sigue haciendo esto, y no solo te salvarás a ti mismo, sino que también salvarás a los que te escuchen. Cuando una persona tiene una buena interpretación del texto, se salva a él porque se edifica a sí mismo con la palabra del Señor. Pero no solo se edifica a él, sino que también edifica a los oyentes. Por eso, un predicador que enseñe conceptos personales o que enseñe un texto sin su interpretación correcta, se pone en riesgo de condenación y pone en riesgo a los creyentes. Porque, hermanos, hay muchas partes donde se enseña puros conceptos personales del predicador. ¿Cuál es uno de los peligros cuando llegamos a estas congregaciones? Cuando uno entra a la iglesia nuevo por primera vez, todo lo que se diga del altar es bíblico y es palabra de Dios. Ese es el concepto de uno, ¿cierto? Todo lo que se diga de ese púlpito es la palabra de Dios. Después de uno estar antiguo en el evangelio, descubre que no todo lo que se dice del púlpito es la palabra del Señor. También va revuelto con conceptos, opiniones del predicador, ¿cierto? Y emociones. Y muchos de nosotros hemos sido formados desde pequeños en el evangelio, en una vida cristiana, con un concepto que alguien enseñó. Hasta el día de hoy seguimos creyendo que eso es una doctrina, cuando no es una doctrina, sino un concepto de alguien. Mire, hablando de eso, a los antiguos les tocó cuando decían que el televisor era el cajón del diablo y no se podía tener el televisor en la casa. ¿Cierto que sí? Y no se podía tener el televisor en la casa. Las lociones. La loción era el orín del diablo. Lo orinó el diablo. Sí, eso yo recuerdo eso. Si usted empezaba a cabecear, el diablo le pasó con la cola y lo durmió. Si estaba cabeceando en el cajón del diablo, entonces, todas esas cosas. Puros conceptos. ¿A qué vamos con esto, hermanos? ¿Cuál es el propósito del ministerio de formación y liderazgo? El propósito va más allá de formar buenos predicadores o buenos servidores en la iglesia. El propósito es formar una iglesia bien estructurada en cuanto a la palabra del Señor. O sea, lo que nosotros queremos acá es que ustedes sean personas fundamentadas en la doctrina y no conceptos. Hay algo que tenían los hermanos de Berea, allá en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, versículo 11. Mire lo que dice este pasaje bíblico: los ciudadanos de Berea, que eran muchos más abiertos, estoy leyendo en la versión bíblica castellano antiguo, que eran mucho más abiertos que los de Tesalónica, recibieron con gran aprecio el mensaje. Preste la atención a estas cosas. Y cada día, note, cada día, no una vez a la semana ni de vez en cuando, cada día examinaban solícitamente las escrituras para comprobar la veracidad de lo que Pablo y Silas les enseñaban. Cuando no se tiene una interpretación correcta del texto sagrado, da origen a falsas doctrinas y al surgimiento de más organizaciones llamadas cristianas. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 16 dice: algunas de las cuales ciertamente no son fáciles de entender, por lo que hay quienes mal instruidos, si nota esa palabra, mal instruidos, o sea, no les dieron ministerio de formación y liderazgo, y faltos de constancia, las interpretan, o sea, le dan una hermenéutica, y mire este riesgo, a su personal capricho. Interpretan a su personal capricho. Las iglesias, entre comillas, gays que están surgiendo, utilizan estas interpretaciones a su
personal capricho. Como Juan era el discípulo amado de Jesús, entonces era que Jesús y Juan eran pareja. Por eso se le recostaba en el pecho al Señor. Y como David dice que el amor de Jonatán le fue más dulce que el amor de las mujeres, entonces también dicen que ellos eran pareja. Y de eso se pegan y dicen que sí se puede el homosexualismo dentro de la Biblia. Y en ese orden de ideas surgen muchas malas interpretaciones. Y mire ese otro término bíblico acá: y retuercen su sentido, forzan el texto a decir lo que el texto no quiere decir, lo retuercen. Casi siempre que uno hace eso es porque está con ganas de hacer algo malo y necesita que el texto se lo apruebe y se lo autorice para que la conciencia diga que no estamos en pecado. Retuercen su sentido, como también el de otros pasajes de las Escrituras. O sea, no solamente se tuerce uno, sino que se tuercen todos. Y ahí es donde surge una cantidad de falsas doctrinas, labrando de esa manera su propia destrucción. Y no solo la destrucción de ellos, sino también de los que le oyen, según un pasaje que leímos ahora, ¿cierto? Entonces, la importancia de que el cristiano no solo se prepare en su vida espiritual, sino también en su conocimiento. Mayormente aquellos que están ministrando desde un altar. Mire lo que dice 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y mire cómo dice en esta versión, que maneja con precisión. Pregúntele a un cardiólogo en una operación qué significa ese término. Que maneja con precisión la palabra de verdad. Una precisión. Tenemos esa clase de enseñanza. Un mensaje preciso, contundente, con una interpretación, una hermenéutica real. Eso es muy importante acá. El desafío de la hermenéutica, mire esto, y lo voy a leer despacio porque esto es un poco, como dice por allá el apóstol Pedro hablando del hermano Pablo, cosas difíciles de entender. El desafío de la hermenéutica o de la interpretación es probar que lo que yo digo, que el texto dice, realmente sí lo está diciendo. Y para probar esto, tenemos que buscar que la misma Biblia diga lo que yo estoy diciendo que el texto dice. ¿Sí me entiende esa parte? Es que la Biblia dice esto así. Para saber que eso es verdad, tengo que buscar que la misma Biblia diga lo mismo que yo estoy diciendo. Si no lo dice, entonces el equivocado soy yo. Punto 2, principios y reglas de la hermenéutica. Para interpretar bien la Biblia hay que conocer y respetar una serie de principios. Entre ellos, la Biblia interpreta la Biblia. Apréndase esa regla. La Biblia interpreta la Biblia. No hay necesidad de ir a libros, cosas por ahí. Tal vez para entender conceptos de expresiones o de, no sé, terminologías, sí. Pero hermano, la Biblia interpreta la Biblia. Lo que no se entienda en un libro de la Biblia, aprenda estas reglas de hermenéutica. ¿Quiere usted leer la Biblia y entender? Aprendas esto. Esta es la parte más fuerte de este estudio. Lo que no se entienda en un libro de la Biblia se va a entender en otro. Así que la mejor forma de interpretar la Biblia es usando la misma Biblia. Es la mejor forma. No hay que recurrir a otras fuentes, la misma fuente de la Biblia. Lo que en un libro significa algo, en otro libro sigue siendo igual. Ahí está el ejemplo que pusimos en la hojita que le enviamos. Apocalipsis 12:1, si usted lo lee allá en su casa, aparece en el cielo una señal maravillosa. Una mujer revestida de sol, con la luna debajo de sus pies y con una corona de 12 estrellas en la cabeza.
Si usted lee ese pasaje de Apocalipsis, usted va a decir, ¿y eso qué es? Una mujer así, en esas características. Más adelante dice que un dragón vino y que la mujer estaba a punto de dar a luz un niño y que un dragón vino a arrebatárselo, pero que el niño fue llevado por Dios y que fue escondido por allá por 3 años y medio, algo así, la mujer en el desierto. Si usted entiende esto, se va a saber quién es el dragón, quién es el niño, para dónde fue arrebatado, qué pasó con la mujer que fue llevada al desierto. Usted lo va a entender todo si entiende esto. Pero ¿cómo entenderlo? Entonces ahí es donde vamos a Google, oráculo divino, Google, ¿quién es la mujer? No hay necesidad de ir a Google o buscar libros. La misma Biblia le va a decir quién es la mujer. Si usted lee Génesis 37, versículos 9 y 10, le da la interpretación. Después José tuvo un sueño, aparece una primera figura, un primer personaje, José, porque este personaje que aparece en el versículo 9 nos va a faltar más adelante. Después José tuvo un sueño, se lo contó a sus hermanos y les dijo: tuve otro sueño en el que veía que el sol, ¿sí ve?, la luna, y mire esto, y 11 estrellas, pero Apocalipsis dice 12. ¿Dónde está la estrella que falta? Yo no puedo creer que los corché con una pregunta. Falta una estrella, ¿dónde está? El mismo José. Sí, son 12. Pero ve que cascabelearon. ¿Y sabe cómo la interpretación? Ay, ¿cómo interpreta esto? La Biblia interpreta la Biblia, versículo 10. Ahí está. Cuando se lo contó a su padre, al patriarca Jacob, y a sus hermanos, su padre le reprendió. ¿Qué quieres decir con este sueño que has tenido? Le preguntó. ¿Acaso tu madre? ¿Quién es la madre? La luna. Tus hermanos, las 2 estrellas, y yo, el sol, vendremos a inclinarnos ante ti hasta el suelo. Cuando Apocalipsis 12 dice: apareció en el cielo una señal maravillosa, una mujer revestida de sol, Jacob, con la luna, que es la esposa de Jacob, y con las 2 estrellas, las 12 tribus de Israel. Esa mujer es la nación de Israel. Y más adelante en Apocalipsis 12 dice que la mujer estaba encinta a punto de dar a luz. ¿A quién dio a luz la nación de Israel que fue tan importante? Al Señor Jesús. Y dice que el dragón vino para apoderarse de él y matarlo. ¿Cuándo pasó eso? El dragón es el imperio romano, según Daniel. ¿Y cuándo intentó el dragón o el imperio romano matar a Jesús? Cuando la orden de Herodes fue matar a todos los niños. Pero luego dice que este niño fue arrebatado para el trono de Dios, hablando de Cristo nuevamente volviendo a su poder. Y dice que el dragón se lanzó contra la mujer, contra la nación de Israel, y esta fue llevada al desierto por 3 años y medio para ser sustentada. Está hablando de la nación de Israel en la gran tribulación en los 3 años y medio. Es un texto profético. Pero léalo usted Apocalipsis 12 sin tener presente el contexto lejano y se pierde. Errónea. Y no tuve que ir a libros. El mismo Jacob me dijo: es que esto es esto y esto es esto. Ah, bueno, entonces si es eso, esto, el niño tiene que ser este y esto es lo que va a pasar. B. Para interpretar un texto correctamente hay que respetar las dispensaciones. Vea, esto es importantísimo. Partamos desde ahí. Listo. Las dispensaciones. Como al hermano Juan David le gusta sustentar en la Biblia todo lo que dice, para que no diga que soy yo, sino que es la palabra del Señor. El mismo Señor Jesús establece este principio en San Mateo 5, 38 al 48. Mire lo que dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. ¿Dónde eso fue eso? En la inocencia, en la conciencia, en la ley. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Eso de qué dispensación es? Mire que si hay un cambio en la interpretación. Muchos de los errores de los adventistas del séptimo día, con todo respeto lo digo, es que están tomando la dispensación de la ley y lo están tratando de
aplicar en la gracia. Y cuando se habla de la circuncisión, ahí sí ya toman el texto de la gracia y dice que es que la circuncisión es del corazón. Eso sí no. Ahí sí ya, ¿cierto? Sí. Ahí sí le dan la interpretación dentro de la... Listo. C. Cuando se encuentra un versículo con otro versículo que se contradice, porque los hay, es necesario buscar un tercer versículo que aclare eso. Una doctrina, aprendan esto, se forma a partir de 2 o 3 versículos. Cuando usted encuentra un versículo que se repite 2 veces diciendo lo mismo y luego tercera vez, ya eso se forma en una doctrina. Porque la Biblia dice que en boca de 2 o 3 testigos, conste tu verdad. Va a hablar la hermana Angie, por favor, silencio. Es en los evangelios. Y escuché no recuerdo dónde, sé que en los juicios se tiene en cuenta de que los testimonios de las personas no sean exactamente iguales. Porque eso da a decir que se pusieron de acuerdo, porque las visiones, interpretaciones y recuerdos de cada persona son diferentes. Entonces, cuando hay diferencia entre evangelio y evangelio, es una muestra más de que en realidad son de cada persona, no se pusieron de acuerdo para escribir lo mismo. Excelente aporte. Según, sí. Está bueno el aporte, sí. Mire, eso que dice la hermana, préstele atención que también es algo importante porque acá nos vamos a encontrar algo ahora sobre eso. Una doctrina se forma a partir de 2 o 3 versículos. Ya lo que se define es si es una doctrina fundamental o una doctrina principal o una doctrina, pues, se llama otras doctrinas, que no tiene que ver ni con lo principal ni con lo fundamental, porque hay doctrinas fundamentales y hay doctrinas principales y hay otras doctrinas. Listo, seguimos. Dice acá, cuando uno no encuentra un tercer versículo que aclare el problema, es porque los 2 versículos están correctos y están diciendo el mismo pensamiento bíblico, mire hermana Angie, pero desde el punto de vista del escritor. Ejemplo, el caso del endemoniado ganadero o gadareno, ¿cómo es? Ganadero o... Bueno, porque yo he escuchado hermanos que han predicado sobre el endemoniado ganadero. Que tiene ganado. ¿Sabía usted lo que dice Mateo 8:28? Por favor, reverendo, me lo proyecta. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados. Listo, gracias. Vamos ahora a el pasaje paralelo de San Lucas. No puse la cita bíblica. ¿Alguien se acuerda de esa cita bíblica? San Lucas. Mire, y resulta que el joven o el pastor o el hermano predicó sobre los 2 endemoniados gadarenos. Y predicó y descendió fuego del cielo y consumió el sacrificio y tremendo mensaje. Y se le acerca después un hermano y le dice: pastor, una pregunta, ¿por qué usted dijo que eran 2 mientras que San Lucas dice que era uno solo? Y resulta que el pastor nunca tuvo en cuenta esa hermenéutica y esa interpretación ahí. Y a la hora de predicar, hermano, hay que tener presente esos detalles pequeños. Véalo. Al llegar a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. Un hombre. Mateo dice que eran 2. Entonces, ¿son 2 o son 1? Uno de los casos también puntuales que se ve de esto es la muerte de Judas. Si usted mira, uno dice que se ahorcó y el otro dice que sus entrañas se reventaron. Alguien decía para ajustar el texto que fue que se reventó la soga y que se cayó al piso y se reventó. Listo. ¿Qué pasa con el caso del endemoniado? ¿Cómo se da una hermenéutica ahí? San Mateo es presencial, ¿cierto? Eso que usted hace ahí, ese cuestionamiento es interesante, porque entonces ponemos en duda lo que dice Lucas.
allá vamos. Tenemos que dar una hermenéutica más precisa, porque nos llevaría al punto de entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿A Pedro en Hechos 2:38 o a Jesús en Mateo 28:19? ¿Sí o no? Listo, vamos allá. ¿Qué es lo que pasa acá? San Marcos escribe el Evangelio según San Marcos con base a lo que su padre espiritual le enseñó. ¿Quién es el padre espiritual que evangelizó y ganó a San Marcos? Bernabé. ¿Seguros? El apóstol Pedro dice, mi hijo Marcos. El que evangelizó y se ganó a San Marcos fue el apóstol Pedro, pero Marcos era sobrino de Bernabé. Era sobrino de Bernabé. Pero cuando el apóstol Pedro escribe sus epístolas dice, Marcos, mi hijo amado. El evangelio según San Marcos es, por decir, el evangelio según San Pedro. Mientras que Lucas dice, puesto que todos quisieron poner en orden estas cosas, oh excelentísimo Teófilo, a mí también me pareció bien indagar acerca de estas cosas para mirar cómo eran de ciertas. ¿Cuál fue la primera fuente que Lucas buscó? María. Si usted lee bien la Biblia, dice que María guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Sí lo han leído? Y guardaba en su corazón. ¿Sabe quién le sacó todo ese y les trajo toda esa información? Lucas. Y escribe el Evangelio según San Lucas como fuente principal la Virgen María. ¿Por qué cree que Lucas da más detalles de Jesús, de su nacimiento y de su niñez que los demás escritores? Primera de Crónicas 21:1 dice que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese un censo de Israel. Ahí es Satanás. Pero en segunda de Samuel 24:1 dice que fue Dios quien incitó a David a que hiciera el censo. Pregunta, ¿entonces fue Dios o fue Satanás el que hizo el censo? ¿O llevó a David a hacer el censo? Porque ambos pasajes bíblicos dicen eso. Un ejemplo. Sí. Sí. Ahí vamos a esas cuestiones. Cuando una cuestión no se interpreta en la Biblia, la misma Biblia lo interpreta en otra parte. Sino que para que usted logre llegar a ese punto de interpretación, usted tiene que ser lector y un estudiador de la Biblia. Si usted no lee la Biblia y lee un solo versículo crudo y quiere interpretarlo, usted no le va a dar nunca. Usted tiene que ser un escudriñador de las Escrituras. Sí, se volvió un pretexto para una falsa doctrina. El ejemplo de Job nos da luz. Pero hay un ejemplo mucho más mundial que siempre lo tengo presente. O no, es que eso se forma una doctrina, lo doy paquetes. Vea, Job es uno. Cuando el Señor Jesús le dice a Satanás, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Al Señor tu Dios, sí. Note la palabra, servirás. Satanás sirviendo a Dios. Porque el Señor Jesús le está diciendo al mismo Satanás, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Servirás, sí dice así, servirás. Yo siento como una contradicción en el, sí, estoy bien. Servirás. ¿En qué momento le sirve el diablo muchas veces? Pablo habla de entregar el cuerpo de alguien a Satanás. A Satanás le toca ejercer un servicio para que esa persona sea salva. Mire usted, porque Pablo dice, a fin de que el cuerpo sea destruido, pero el espíritu sea salvo en el día del Señor. Cuando Dios quería que mataran a un rey en el Antiguo Testamento, Dios se reúne con los ángeles y dice, ¿quién va a incitar? Creo que fue Acab, para que vaya y lo maten. Y dice que en la reunión los ángeles decían esto y lo otro, que hable veneno, que hable una comida envenenada. Y dice la Biblia que en esas un espíritu apareció y le dijo, yo sé cómo. Y Dios le dijo, ¿cómo? Iré y me pasaré como un espíritu de mentira en boca de sus profetas y le diré que vaya, que va a haber victoria, y mentiras que él va a tener derrota y va a morir. Y Dios le dijo, ciertamente lo persuadirás, anda y haz eso. ¿Qué espíritu es ese que apareció ahí? El mismo espíritu que apareció en Job, el padre de la mentira. Satanás le dijo, yo sé cómo le hago esa vuelta, yo sé cómo es. Y dijo, yo voy a decir mentiras allá
y fue y lo hizo sacar. En el caso de David, ya se interpretó con eso. Dios lo permitió, pero Satanás lo ejecutó. Sencillo. Entonces ninguna de las dos partes bíblicas tiene contradicción alguna. Dios y Satanás. Tremendo, ¿cierto? Me voy a hacer pasar por, ¿Por quién? por el antagonista. Si eso es cierto, como dice ahí, ¿cuántas veces usted se ha tomado la tarea de saber cuándo una autoridad espiritual está siendo influenciada por un espíritu de mentira? Yo hablo desde mi punto de vista como hija de pastor, en donde he visto un hombre de Dios en muchos momentos como hombre, como padre, como pastor y todo eso. Y yo puedo decir que en varias ocasiones he visto, o sea, no estoy hablando mal de mi padre, solamente que estoy diciendo que no son hombres de Dios y no hay palabra de Dios y no todo lo que se dice en el púlpito es verdad. No es directamente el Dios, porque David fue incitado. Estamos hablando de David, estamos hablando de los profetas que hablaban de parte de Dios. Dios le permitió al diablo entrar a esos profetas y que hablaran mentira. Yo me voy a poner como antagonista. O sea, me refiero a bajar del trono de la gloria al hombre y aprenda a probar los espíritus. Esa es la palabra final, probar los espíritus. Listo. Mira la importancia de interpretar bien la Biblia. Vea, yo para resumirles muchas cosas le voy a decir algo. ¿Quiere usted tener una buena hermenéutica del texto sagrado? Lea la Biblia. Sí. Métase ahí, tírese y empiece a nadar. Yo me sumerjo. Yo a veces me he metido a las 8 de la mañana y salgo a las 11 o 12 de la noche. Uf. Pero cuando salgo con la cabeza dum, dum, dum. Ya, ay Dios mío, ¿qué es todo esto? Punto de país terminando. La Biblia no contiene contradicciones. La mente humana genera conclusiones apresuradas. El que busca la verdad le es revelada. ¿Cierto? De buen término, eso lo agregó por acá la hermana Laura, creo. ¿Cierto que sí? Yo supe lo que escribí. Pero estuvo en el aporte, yo le dije. Sí, está bien. La Biblia ni le falta ni le sobra. Prenda esas reglas. Es que por ahí resultó el libro de Judas, que el libro de Enoch, porque a la Biblia le faltan libros. Falta el libro de Enoch, falta el libro de la batalla de Jehová, falta un libro por ahí de Salomón, ¿cierto? Faltan un poco de libros. ¿Por qué no están ahí? Porque la Biblia ni le falta ni le sobra. Ejemplo, Apocalipsis 10:4. Nota usted que lo que digo lo sustento con un texto bíblico. Eso se llama hermenéutica, una interpretación. Que lo que yo esté diciendo, la Biblia también lo diga. Apocalipsis 10:4. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, dice Juan, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no los escriba. Vaya a saber usted quién es o qué dijeron. Nos falta el predicador que nos dice lo que dijeron los... No falta. Dios me reveló en un sueño que los 7 truenos decían esto y esto. No falta. Y se llena de gente y todo el mundo pega para allá. Sí. Pero entonces mire que la Biblia guarda sus silencios. Esto nos enseña que a la hora de interpretar la Biblia es muy importante no solo prestarle atención a lo que se está diciendo, sino que también hay que prestarle atención a lo que la Biblia no está diciendo. Porque lo que no se dice es porque Dios no quiere que perdamos el tiempo en lo que no se dice, sino en lo que sí se está diciendo. Porque hay quienes se meten a estudiar cosas como... Enseguida tengo la respuesta por acá abajo, porque me iba a saltar este versículo. Mire, 1 Corintios 4:6 dice, no pensar más de lo que está escrito, lo dice Pablo. Preguntas como, ¿de dónde salió Dios?
En un evangelismo le dice, venga, una pregunta, ¿de dónde salió Dios? Y como hay hermanos que tienen que responder todo, tienen que responder todo cuando ni el mismo Señor Jesús respondió todas las preguntas. Lea la Biblia. ¿De quién es el bautismo de Juan? ¿De los hombres o de Dios? Y le dicen los fariseos, si decimos que de los hombres nos van a matar acá porque toda esta gente tiene a Juan como prueba. Si decimos que es de Dios nos va a decir ¿por qué no creímos? Entonces llegan y le dicen a Jesús, no sabemos. Y el Señor le dice, yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. O sea, él no todas las preguntas las respondió. Donde hubiera sido el hermano Juan David, cualquiera de ustedes, yo les voy a decir con qué autoridad hago esto. Lo que pasa es que yo bautizado en el nombre de Jesús, yo recibí el Espíritu Santo, el Señor me mandó en la gran comisión a predicar. Porque nosotros queremos responder todas las preguntas. E incluso respondía con mismas preguntas. ¿Eres tú maestro de Israel? No lo sabes. Sí, con las mismas preguntas. Eso es un método de evangelismo que hay que aprender. Responder preguntas con preguntas. Seguimos para ir terminando acá. Mire lo que dice acá. Lo que está escrito, escrito está. ¿Cierto? Y estas cosas se escribieron para servirnos a nosotros de ejemplo y para mostrarnos el plan de salvación. O sea, lo que la Biblia contiene es lo que necesitamos saber. Un texto sin contexto forma una falsa doctrina. Hay que respetar el texto. ¿Qué es un texto, verdad? Google. No, ¿qué es un texto? Porque es que hablamos de texto, contexto, antetexto y no sabemos ni siquiera qué es un texto. Un texto es el pasaje bíblico que yo tomo para leer. Puede ser un versículo, puede ser un párrafo. Ese es mi texto, una historia, ese es mi texto. El contexto es todo lo que está alrededor de eso. Que está el antetexto, que es lo que viene diciendo, y está todo el contexto. El contexto próximo, que es lo que sigue diciendo en el libro, lo que viene diciendo en el libro, y el contexto lejano, que ya están por allá en otras partes, como el caso de Apocalipsis 12. ¿Cuál es el contexto lejano de eso? Génesis. Mire un ejemplo de esto, vea. Job 42:7, no sé si usted se ha dado cuenta. Después de haber hablado con Job, mire esa palabra, Dios se dirigió a Elifaz y le dijo: estoy muy enojado contigo y con tus dos amigos. Presten atención. Lo que han dicho ustedes de mí no es verdad. En cambio, es verdad lo que ha dicho Job. ¿Sabía usted que estos tres personajes vienen hablando desde el capítulo 2 hasta el capítulo 37 de Job? Y nosotros a veces cogemos desde el capítulo 2 hasta el capítulo 37 de Job puros versículos para enseñar algo como si fuera de Dios, cuando el mismo Dios en un solo versículo está tumbando casi todo el libro de Job. Mira lo delicado esto. Dios le dice: todo lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Entonces todo eso que ellos dijeron, que es muy bonito por cierto, Dios mismo, es que lo hubiera hecho Job, uno puede entrar en la pelea, no, pero Job también estaba. Pero cuando Dios mismo, que es que eso le da fuerza al texto, cuando Dios mismo dice lo que ustedes están diciendo de mí no es verdad, inmediatamente está tirando al suelo todo lo que hay de ahí para atrás. ¿Sabe que podemos leer Job del capítulo 1 al capítulo 2 y saltar tranquilamente? ¿Ah? Yo casi me voy de espalda, ya, ay, bendito Dios, ¿cómo así? Esa es la hermenéutica. Si alguien sabe eso y se le acerca a usted y le dice: ¿sabe que lo que usted está diciendo de Elifaz, que dice que Dios hizo esto y que Dios tiene el polvo de la arena en sus manos y cosas tan bonitas? Porque Satanás también habla cosas bonitas. Eso dice Satanás: a tus ángeles enviará cerca de ti para que te guarden. Le dijo por ahí el Señor Jesús. Y a Eva le dijo como que Dios os ha dicho que esto y lo otro, y cita la Biblia muy bonito. Pregunta para ir cerrando acá. San Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Yo le hago una pregunta: ¿eso es cierto? Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Mi pregunta es: ¿eso es cierto? Porque hay predicadores que lo han dicho desde el altar. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye.
y lo han acentuado como una doctrina. Y no se ha mirado quién lo está diciendo. Resulta que lo está diciendo un hombre que acaba de ser sanado por el Señor Jesús, que ni siquiera es lleno del Espíritu Santo. Entonces pongamos cuidado en esa clase de interpretaciones. Para decir que lo que este hombre dijo es cierto, tenemos que contextualizarlo con otros pasajes bíblicos. Sí, para poder afirmar eso. De lo contrario, hay gente que ha vuelto esto una doctrina, y mire la delicadeza. Por eso debemos aprender sobre el contexto cercano que determina el significado del texto. Los pasajes oscuros o difíciles dentro de la lectura bíblica deben interpretarse a la luz de los pasajes más claros en un mismo libro u otro. Ejemplo, Daniel 7:16, me acerqué. ¿Qué pasa? Daniel tiene una revelación en el capítulo 7. Yo por ahí subía al canal mío Entendiendo la Biblia la interpretación de Daniel 7:13. ¿Se acuerdan de Daniel 7:13? Y veía yo que en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que lo hicieron acercarse al anciano de días y se le dio dominio, poder y gloria. Entonces hay quienes dicen que ese que venía como hijo de hombre Jesús, que vino el anciano de días, que es Dios, y que Dios le dio dominio, poder y gloria. Y de ahí se pegan los dualistas y sacan la doctrina de la dualidad. Incluso los trinitarios se pegan de ahí para afirmar la Trinidad, aunque no menciona la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Solamente menciona el anciano de días y el hijo como de hombre. Y resulta que ese versículo se interpreta a la luz de Primera de Tesalonicenses, creo que es en el capítulo 5, 4, ¿dónde está el arrebatamiento? 4, ¿qué? 16, ya me olvidó también. Ahí está, 4:16, tampoco estaba tan lejos, ¿cierto? Dice que en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros seremos transformados y seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿En las nubes? ¿Quién? En la iglesia. Subirán las nubes. Y dice que veía que venía uno como hijo de hombre. ¿Cómo? No quiere decir que es como, algo muy parecido. Lo más parecido a Cristo en la tierra somos nosotros, porque la Biblia dice que como Él es, así somos nosotros acá. ¿Cierto? Imagen y semejanza. Venía uno como hijo de hombre, y dice subiremos en las nubes. Y dice que como hijo de hombre venía en las nubes, la iglesia subirá en las nubes. Daniel dice, y le hicieron acercarse al anciano de días, pero Tesalonicenses dice que vino fue a Jesucristo el anciano de días. Y luego dice que se le da dominio, poder y gloria al como hijo de hombre, y luego a nosotros como iglesia se nos va a dar dominio, poder y gloria en el milenio. Entonces Daniel 7:13 no está hablando de Cristo viniendo al anciano de días que es Dios, sino que está hablando de la iglesia en pleno arrebatamiento viniendo al encuentro con Jesucristo. ¿Sí? Porque la Biblia se interpreta a sí misma. Dice, me acerqué a uno de los que asistían, Daniel 7:16, y le pregunté la verdad acerca de todo, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Y el mismo anciano le dijo, le interpretó. Si algo no se entiende en Daniel, que es su contexto próximo, toca ir al contexto lejano. En este caso es Apocalipsis o Tesalonicenses, en lo que estamos hablando. Debemos mirar si un texto tiene un fondo espiritual dentro del textual. Esto es importante. Ejemplo, cuando Dios dijo sea la luz en Génesis 1:3, ¿de qué luz está hablando textualmente? Dice, y dijo Dios sea la luz. ¿De qué luz está hablando ahí? No me digan que está hablando del sol, porque el sol no había sido creado, ni de la luz de la luna, porque tampoco las dos grandes lumbreras no habían sido creadas. Está hablando de una luz, ¿cierto? Algunos dicen que es esa luz que de aurora o... Bueno, es una luz. Pero el apóstol Pablo espiritualiza, o sea, no lo espiritualiza, le saca a la interpretación textual, le encuentra una interpretación espiritual. Y dice que así como Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, así mismo hizo que nosotros resplandeciese la luz del Evangelio. Si usted se pone a analizar todo Génesis capítulo 1 hasta terminar en el versículo, hasta el capítulo 2, contiene el plan de salvación desde el principio hasta el fin. Usted sabía que en Génesis 1:26, cuando Dios dice hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, está hablando de la gran comisión. Está hablando de la gran comisión. Cuando el Señor le dice a los discípulos, por tanto, id y hace discípulos, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, es lo mismo cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Terminamos con esto.
debemos tener en mente el contexto histórico de cada texto, cómo lo leyeron los autores y su audiencia original dentro de su dispensación. Porque el Señor Jesús siempre que hablaba parábolas utilizaba ganado, porque siempre utilizaba cultivos como ejemplo, ¿cierto? Porque le estaba hablando a campesinos y a ganaderos, entonces ellos entendían el lenguaje. Y un día estaba por ahí una señora de esas que trabaja en casas domésticas barriendo la acera, y yo me la acerqué en la bicicleta y le dije, quiero decirle algo. Y mío, ¿qué será? Sabía que como usted está barriendo esa calle, así mismo quiere Dios barrer su corazón. Y seguí dando pedal y ahí para allá. Ella entendió el mensaje. Pero si yo le digo, ¿sabía usted que el Señor tenía 100 ovejas y dejó las 99 y se fue a buscar una? Ella, yo qué vas a saber de ovejas. Entonces, una de las formas de evangelizar es evangelizar a la gente dentro de su contexto cultural y dentro de su formación. ¿Cómo terminamos acá esto? Saber quién lo dijo, a quién se lo dijo, por qué se lo dijo, y preguntar si aplica para este tiempo nuestro o no aplica. Porque hay muchas cosas del Antiguo Testamento, más que todo de la ley, que queremos aplicarlas en este tiempo. Y hay que mirar si eso se aplica para nosotros. Y ahí está el ejemplo de multiplicaos y llenad la tierra. ¿Cierto, hermana Laura? Porque el hermano Peter interpretó eso textualmente, que multiplicaos y llenad la tierra. Y ya empezó. Listo. Pastor, yo lo dejo acá. Pregunta, respuesta, hermana, lleva.